Vamos a seguir con la serie que estamos predicando. ¿Recuerdas cómo se llama la serie? Si tienes ahí la imagen, ¿recordáis? La mirada de Jesús. Y la semana pasada estuvimos hablando de un momento donde Jesús se encuentra con una mujer. Y hoy quiero llevarte a otra situación. Y aquí sí que hay una mirada, pero clara, porque lo dice la Biblia. Y quiero que me acompañe a Lucas 22, 54. Vamos a mirar este texto y vamos a ver la vida de Pedro, por un momento, la vida de Pedro hoy. Lucas 22, 54. Y el título de esta palabra pues se llama Las dos miradas. Las dos miradas. Está relacionado también, ¿de acuerdo? Lucas 22, 54. Y cuando lo tengas me dice amén. Cuando lo veas en la pantalla, ¿verdad? Dice, versículo 54, y prendiéndole, le llevaron, se está refiriendo a Jesús, y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y di conmigo esta frase. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Ya nos dice el versículo 56. Pero una criada, al mirarle, al verle, sentado al fuego, aquí viene la frase, se fijó en él. Fijó su mirada, dicen otras versiones, en él. Y dijo, también este estaba con él. Pero él, Pedro, lo negó diciendo, mujer, no conozco a Jesús, no conozco a ese hombre, ¿no? Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eras de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y ahora mira esta frase, qué brutal esta frase, ¿eh? Qué fuerte. Entonces, vuelto el Señor, ¿qué hizo? La mirada de Jesús miró a Pedro. Y dice la Biblia, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Qué curioso, ¿no? Este momento. La semana pasada estuvimos hablando de una mirada que Jesús se enfocó en una mujer porque fue impactado por la fe de esa mujer. Sin embargo, esta mirada no tiene nada que ver. Es una mirada donde Jesús, ante una situación que ya le había avisado a Pedro una y otra vez le niega y entonces ahí Jesús lo mira. Y dice la Biblia que Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Y entonces dice que, fíjate cómo termina, ¿no? Saliendo fuera, lloró amargamente. Todos conocemos un poquito la historia de Pedro, ¿no? Y sabemos que Pedro había prometido ser fiel al Señor, ser leal al Señor. Él dijo, Señor, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Yo voy a caminar contigo, yo voy a seguir a tu lado, venga lo que venga. Pero Pedro tampoco de alguna forma conocía o se daba cuenta de su propia incapacidad de mantenerse firme frente a las adversidades. Hay una frase muy curiosa que dice que las pruebas te prueban. No sé si la has escuchado alguna vez. Pero muchas veces cuando todo está bien, cuando hay bonanza, cuando hay tranquilidad en nuestra barca, podemos decir, ¡guau! Yo sigo a Jesús, Jesús es mi pasión y tantas cosas. Pero cuando la barca empieza a tambalearse, cuando el oleaje se levanta, cuando tú estás pasando por situaciones difíciles, ahí también tú tienes que decir, ¡guau! Yo creo en Jesús, Él es todo para mí. Pero la prueba muchas veces te prueba. Te hace ver lo que hay en tu corazón y hace ver lo que hay en mi corazón frente al Señor. Y Pedro era una persona quizá impulsiva en este sentido, con ese deseo, con ese decir, Señor, no te voy a fallar. Sin embargo, Jesús le dijo una frase le dijo, antes que cante el gallo 3 veces, me negarás. Y entonces, esto fue lo que ocurrió. Y cuando Pedro, como dice en Latinoamérica creo, ¿no? Le cae la moneda, cuando se da cuenta de la situación, entonces dice que salió y lloró amargamente. Ahora,
quiero que podamos ver dos miradas hoy. Porque indudablemente, cuando hemos leído esta historia, yo te he dicho que una mujer fijó su mirada en Pedro. Y otra versión dice, comenzó a mirarlo fijamente. Y yo quiero que podamos ver hoy dos miradas. La mirada de esta mujer y la mirada de Jesús. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, quiero empezar diciéndote esto. Como te he dicho, no es lo mismo cuando está todo bien que cuando pasas por dificultades. Pero algo que Jesús dijo es que pasaríamos por dificultades. Es que pasaríamos por momentos de prueba, de persecución, de lucha. Quiero que me acompañe a Juan un momento, sin perder este texto. A Juan capítulo 15, versículo 18. Porque Jesús ya está introduciendo a sus discípulos en lo que ha de venir. Y Él les dice algo muy claro en relación a lo que es ser cristiano, en relación a lo que es tener una comunión con Él. Él les dice esta palabra, mira qué palabra de aliento y de ánimo le dice Jesús. Si el mundo ¿qué? Os aborrece. Aborrecer es rechazar, es amar menos, es inclusive puede estar relacionado con despreciar. Si el mundo os aborrece, dice, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Qué palabra de ánimo, ¿verdad? Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y ahora dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hermanos, vivimos en un mundo que está caído, en un mundo de pecado, donde el enemigo tiene el control. Y por ende, todo lo que nosotros vivamos como hijos de Dios va a ser siempre como ir a contracorriente. Por eso muchas veces hay gente que dice, bueno, yo me he convertido al Señor y hay gente que esperaba que todo fuera de rosa. Pero recuerda esta frase, el mundo os va a aborrecer. El mundo os va a aborrecer. El mundo os va a despreciar. El mundo no es un paraíso idílico. El mundo es un campo de guerra. Y el cristiano tiene dos opciones. O, como dice ahí, ¿no? O hace frente al mundo y entonces va a ser aborrecido, rechazado por el mundo, o se deja llevar por el mundo y entonces va a ser amado por el mundo. Pero este mundo se empeña una y otra vez en que el nombre de Jesús no sea levantado. Este mundo se empeña una y otra vez en que si tú eres cristiano seas callado. Este mundo se empeña en que nadie tenga fe en el Señor Jesús. Obviamente no lo va a conseguir, ¿verdad? A ver, lo voy a decir otra vez. Obviamente no lo va a conseguir, ¿verdad? Pero estamos en medio de todo eso. Y en medio de todo eso podemos sentirnos como se sentía Pedro. Con el deseo de seguir a su maestro, pero también, quizá, preso de un mundo que lo quiere ver caer. Si eres cristiano, hermano, vas a estar en el punto de mira del mundo. Y algo que no nos gusta hablar y compartir es que, aunque no lo sabemos a ciencia cierta, la persecución va a venir. Aunque quizá no sea como algunos hermanos en países perseguidos, pero la persecución va a venir. En mayor o menor medida va a haber un rechazo. Pero hay cristianos también, hermano, que llevan un cristianismo, vamos a decir, discreto. Porque son conscientes de esto, de que puede haber cierto rechazo, que puede haber cierta persecución, y entonces dicen, bueno, tampoco voy a dar muchos detalles de mi vida. Y van viviendo en este mundo sin que mucha gente sepa que son cristianos. Por causa de no querer ser despreciado, rechazado, aborrecido. Pero mira, una cosa que quiero decirte es que también la persecución va a ayudar, y esto es fuerte lo que te voy a decir, pero va a ayudar a definir quién son realmente cristianos y quién no son realmente cristianos. Y esto es un tema, ¿no? Por eso tú y yo tenemos que analizar, ¿no? Este mundo quiere vernos caer, pero de alguna forma, ¿de quién voy a dejar yo que su mirada
afecte a mi vida? ¿Del mundo o del Señor Jesús? Mira, cuando esta mujer, y voy a ir rápido, cuando esta mujer pone sus ojos, yo veo a esta mujer como si fuese el mundo, ¿vale? La mirada del mundo lo que nos dice es lo siguiente. Esta mujer lo que empieza a hacer primero es presionar. Este estaba con ellos. Después viene otro y ¿qué hace? Vuelve a presionar. Este es uno de ellos. Y otro viene y vuelve a presionar. Este es uno de ellos. ¿Sabes lo que hace el mundo? El mundo nos presiona. Nos presiona a retractarnos, a cambiar de mentalidad, de forma de vida, a dejar nuestra fe. El mundo nos presiona. Esta semana escuchaba un podcast de un hombre que es católico, pero el hombre habla de la fe. Y él decía esta frase: ¿por qué los ateos, si no creen en Dios, se empeñan en que los que creen en Dios no crean en Dios? Si tú no quieres creer, pues ya está, es tu problema. Pero no me cargue a mí con tu cuestión. Y se burlan, ¿no? Dicen, ¿tú que tienes fe? Oye, si tú eres ateo, pues ya está. No, pero hay una presión. Porque el mundo lo que quiere es que nosotros cambiemos nuestra mentalidad y dejemos nuestra fe. El mundo nos presiona. A Pedro lo presionaron en ese momento. 3 personas. Tú. ¿Y cómo reacciona Pedro? No. Y muchas veces, cuando el mundo pone su mirada en ti y en mí, quizá no aquí en este contexto en la iglesia, pero en tu trabajo, cuando te toca decir soy cristiano, empiezan a presionarte. Empiezan a fijar su mirada en ti y parece que la tienen contigo, ¿verdad? Y empiezan a decir, es que tú, y tu Dios, y tu tal y cual. Y empiezan, ¿para qué? Para que tú niegues al final. No conozco a Dios, no tengo comunión con Dios. Nos sentimos tan presionados. Pero el mundo no se queda ahí, sino que lo que hace el mundo también es que nos quiere exponer, humillar públicamente. Esta mujer no coge a Pedro aparte y le dice, oye, yo creo que tú estás... No, sino que lo dice a viva voz delante de todo, y allí también estaba Jesús. Estaban todos allí y lo exponen públicamente. A la mínima, hermano, que nosotros empecemos a declarar, no, somos cristianos, el mundo lo que va a querer es humillarnos. Hacernos ver que lo que hacemos o que lo que creemos no tiene valor. Exponernos públicamente, ridiculizarnos públicamente. Yo no sé si tú has visto esto. A lo mejor en una comida de familia alguien dice, no, es que se ha hecho cristiano. Y delante de toda la familia te quieres poner. Para que tú, una vez más, niegues al Señor. Yo no sé si tú has vivido eso. Yo lo he vivido muchas veces, en muchos contextos. Y esa es la mirada del mundo. El mundo va por ti, hermano. El mundo va por mí. Cuando nosotros decimos, Señor, te entrego mi vida, ahí el diablo dice, hay una amenaza. Y lo que va a empezar a hacer es a presionar, a exponernos, y la otra tercera es a condenarnos. A la mínima que tú vivas algo, que tú hagas algo, vas a empezar a ser condenado. Y fíjate que con Jesús también pasó este proceso. Lo presionaron, le dijeron, ¿quién dices que eres tú? Lo expusieron delante de todo el pueblo, dijo, ¿qué queréis que hagamos con este? Y después lo condenaron. Y si Jesús pasó por ese proceso, no esperes que tú y yo no pasemos por ese mismo proceso. Porque ya Jesús lo dijo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Escucha, el mundo quiere condenarnos. El mundo se mueve por unos valores, por una línea de pensamiento, y todo aquello que vaya en contra de este mundo va a presionarlo, va a exponerlo, pero también va a condenarlo. Y tenemos que estar conscientes de esto. Leí esta mañana una estadística del Observatorio de la Intolerancia y la Discriminación, y escucha esto porque pelos de punta. Que los cristianos en Europa, en estos del 2022 al 2023, triplicaron los crímenes de odio en 35 países europeos. Del 2022 al 2023, los cristianos, el odio hacia los cristianos, mejor dicho, fue triplicado en 35 países de Europa. Alemania, Francia, España.
el odio por los cristianos cada vez más va más. ¿O no has visto tú hace poco los Juegos Olímpicos? ¿Qué pasó en los Juegos Olímpicos? ¿No hubo una ridiculización? O hace poco también, y no sé si lo habéis visto, las campanadas también de Nochevieja. También hubo una ridiculización. Pero no es una cuestión solamente de presionar, de exponer, es una cuestión también ya de condenar. Este mundo lo que quiere es humillarnos, despreciarnos, pero que nosotros caigamos y digamos, yo no tengo relación con Jesús. Y esa mirada está sobre ti. Esa mirada está sobre mí. Pero también hay otra mirada que también está sobre ti y también está sobre mí. Y es la mirada de Jesús. Mira, no sabemos exactamente cómo fue esa mirada de Jesús, ¿no? Hay gente que dice que cuando Jesús miró a Pedro, algunos piensan que fue como diciéndole, ya te vale, tío, ¿no? Ya te vale. O de, ya te lo dije, ¿no? ¿Cuánto hemos hecho esa mirada, no? Pero realmente, o sea, no se sabe. Yo me inclino a creer que no era una mirada así. Porque Jesús nunca miró a Pedro como, sino que yo creo que Jesús, la mirada que él tuvo, fue una mirada de estoy aquí. He visto esto. Estoy presente. No como una condenación, sino como una reflexión, que es a lo que voy a ir ahora. Pero mira, una cosa importante, cuando la mirada de Jesús viene sobre tu vida, esa mirada nos habla de que su presencia está presente. Dice la Biblia que los ojos del Señor contemplan toda la tierra. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando nosotros nos olvidamos que Jesús nos está mirando, empezamos con nuestras vidas, con nuestros hechos, con nuestras palabras, a negar a Jesús de nuestra vida. ¿O no ha pasado muchas veces que cuando estamos en la iglesia, a veces, no digo todo, pero algunas veces nos pasa, que aparentamos una cosa, pero cuando estamos fuera, somos una cosa totalmente diferente? Y nos olvidamos de que Jesús está aquí en la iglesia, pero también está afuera. Jesús está cuando tú estás alabándole y Jesús está también cuando tú estás pecando en oculto. Si tú sabes que Jesús está mirando, entonces tú te vas a alejar del pecado. Si tú sabes que Jesús está viéndote a ti, entonces tú vas a tener ese temor, ese respeto a Él. Cuando hay una persona que vive una vida oculta es porque ha perdido el temor a Dios, el respeto a Dios. Pero qué bueno es saber, y sabemos, ¿no?, que Dios está en todo lugar. En todo lugar. Cuando tú vas a comprar a la panadería, ¿no?, y estás hablando con el Padre, Jesús está ahí mirando también. Dios está presente. Y eso no es para yo decir, ¡ay, qué miedo!, sino para decir, no, yo tengo que honrar a mi Dios dentro y fuera, allí o aquí, en cualquier lugar. Saber que los ojos del Señor contemplan toda la tierra. La segunda cosa que me habla de esta mirada de Jesús es recordar. Dice que cuando Jesús miró a Pedro, dice que entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho. Cuando miramos nosotros al Señor, hermano, somos capaces de recordar lo que Él hizo por nosotros, cómo se entregó, cómo se dio por nuestras vidas. Cuando nosotros miramos al Señor también podemos recordar su palabra, sus propósitos, lo que Él dijo de nosotros. Porque Jesús, escucha, le dijo cosas a Pedro. Y algo que quiero destacarte rápidamente, si me puedes buscar esos textos que te he pasado, es que hubo 3 momentos donde Jesús miró a Pedro y le dijo algo. Y son 3 momentos clave. El primero de ellos, si te estás apuntando, es Mateo 4, 18 al 20. Que dice así. A la de una. Mateo 4, 18. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. El siguiente versículo dice, y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Dice que Jesús lo vio y le dijo, ven y sígueme y te haré pescador de hombres.
Su mirada fue una mirada donde Él lo llamó. La segunda, Juan 1:42. Juan 1:42. Ahí está. Dice, y le trajo a Jesús. Dice, y mirándole Jesús, mirándole a la cara, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Jesús en otro evangelio dice, sobre ti edificaré mi iglesia. Cuando Jesús le está diciendo eso, no se lo está diciendo así mirando, no, mirando los ojos, cara a cara. Tú serás Cefa, tú serás Pedro, sobre ti edificaré. Eso está hablando de propósito. La mirada de Jesús no habla de llamado, la mirada de Jesús no habla de su salvación, la mirada de Jesús no habla de propósito. Pero hay un tercer momento donde Jesús mira a Pedro, y es en esta historia que hemos leído. Y esa historia, esa mirada hace que Pedro pueda recordar todas las palabras que Jesús le ha dicho, especialmente la del gallo. Pero cuando miramos a Jesús, la mirada de Jesús nos hace recordar. Aunque estemos en un momento adverso, si tú y yo miramos a Jesús, Él nos recuerda que nos llamó, Él nos recuerda que nos compró con su sangre, Él nos recuerda que tiene un propósito con nuestra vida para que podamos continuar hacia adelante. Y la tercera cosa que me habla esa mirada de Jesús es amor. Y no es que en la Biblia en ese momento lo especifica, pero yo creo realmente que Jesús nunca, en este sentido después, si tú lo miras en el Evangelio de Juan, no hay una condena hacia Pedro, sino que hay un deseo de que Pedro vuelva, porque Jesús sabía lo que iba a pasar Pedro. Y fíjate que Jesús le dijo al joven rico, que al verlo, dice la Biblia, que lo amó, que le tuvo cariño al joven rico, que no lo conocía. Imagínate cuánto cariño le tenía a Pedro, cuánto amor le tenía a Pedro. Esa mirada habla del amor que Dios nos tiene hacia nosotros. Por eso te he dicho, cuando tú piensas que Dios está mirando, no pienses en un miedo, en me va a condenar, sino que piensa en el amor que Dios te tiene y dice, hijo, yo quiero que te vaya bien. Hijo, yo quiero que no peques. Hijo, yo quiero que no falles. Yo quiero que tú permanezcas a pesar de lo que puedas estar viviendo. Y después Jesús le preguntó a Pedro, ¿no? Esa frase, Pedro, ¿me ama? Ahora, este es el punto. Hemos hablado de la mirada del mundo, hemos hablado de la mirada de Jesús, pero en la mirada de Jesús hay algo más. Y es que cuando su mirada se conecta con nosotros, nos hace ver también nuestra realidad frente a Dios. Nos hace ver qué es lo que hay en nosotros. Si te fijas, cuando Jesús mira a Pedro, Pedro recuerda, pero también dice que entonces salió y ¿qué hizo? Lloró amargamente. ¿Por qué no lloró antes? ¿Por qué estaba peleando todo el rato? Hasta que Jesús no clava su mirada en él, él no se pone a llorar. Porque la mirada de Jesús también nos hace darnos cuenta de cómo está nuestra vida frente a Él, nuestro corazón frente a Dios. Y ¿sabes qué pasa? Que muchas veces, en medio de lo que podamos vivir, nos cegamos y no nos damos cuenta de cómo estamos frente a Dios. El mundo nos ciega de tal forma que no nos damos cuenta cómo estamos frente a Dios. ¿Hasta qué? Hasta que se cruza la mirada de Jesús en nuestra vida. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti? A lo mejor a mí me ha pasado, o has visto a gente que le ha pasado, que no se dan cuenta de la realidad que están viviendo. Es decir, están viviendo una vida de desorden, de pecado, de caos, y ellos piensan que están bien con Dios. ¿Hasta qué? Hasta que la mirada de Jesús se clava en su vida. Hasta que tienen ese momento con Jesús, ese paréntesis con Jesús, que le hace ver la realidad que están viviendo. Hasta que la mirada de Jesús no se clavó en Pedro, Pedro no vino y no cayó a cuenta. No cambió su dinámica. Pero fíjate cómo la mirada de Jesús le llevó al arrepentimiento. Le llevó al dolor profundo de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Y eso hace la mirada de Jesús. Ahora, yo voy a ir terminando con esto ya. En Pedro, hermano, hay una gran verdad que yo veo.
Y es esta. Y esta es la pregunta que quiero dejarte en esta hora. ¿Qué mirada nos importa más? Ya hemos hablado de los efectos que tiene una mirada y hemos hablado de los efectos que tiene otra mirada. Pero la pregunta es esta. ¿Qué mirada nos importa más a nosotros? ¿Qué mirada te importa a ti ahora mismo? ¿La mirada del mundo o la mirada de Jesús? Y yo sé que todos diríamos, pues claro, la mirada de Jesús. Esa es la que me importa. Hay otro momento donde Jesús le habla a Pedro sobre la mirada. ¿Y qué le dice? Le dice esta frase, fíjate qué fuerte. Apártate de mí, Satanás, porque no pone... ¿El qué? ¿La mirada en qué? En las cosas de arriba, sino en las cosas de esta tierra. Ese es el tema. Porque Jesús nos está mirando, el mundo nos está mirando, pero ¿qué mirada vas a corresponder tú? ¿Qué mirada voy a corresponder yo? Porque a lo mejor yo pienso que estoy mirando arriba y estoy mirando al mundo. Estoy pendiente de lo que el mundo piensa de mí. Estoy pendiente de lo que el mundo dice de mí. Estoy pendiente de lo que el mundo hace. Y no me estoy dando cuenta que Jesús está ahí también. Y Jesús quiere que yo lo mire a Él. Para que vuelva en mí. Para que me dé cuenta de la cuestión. Para que me dé cuenta del problema. No pones tu mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas de esta tierra. Hermano, Jesús nos está mirando. Pero como te digo, el mundo también nos está mirando. Y el mundo genera una serie de cosas en nosotros para que nosotros al final reneguemos de Dios. La pregunta es dónde tenemos puesta nuestra mirada. ¿Qué es lo más importante? Porque si te fijas, cuando Pedro llega a ese lugar, a ese espacio donde que estaban allí todo esto, Pedro va con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de Pedro? Estar cerca de su maestro, estar con su maestro. Pero a medida que va pasando el tiempo, a medida que vienen las preguntas, a medida que vienen las miradas, su objetivo va cambiando totalmente, se distorsiona. Y esto es lo que le pasa a muchos cristianos muchas veces. Que vienen con un objetivo, se han convertido al Señor, quieren avanzar en el Señor, pero empiezan a ver lo que ocurre a su alrededor. Hay las circunstancias, hay la presión social, hay, no sé, la necesidad, hay esto, hay lo otro, y empiezan a poner su mirada en otras cosas. Y pierden su fe. ¿Y quieres una más de Pedro? ¿Sí? Hay un momento donde Jesús se le aparece a los discípulos en la barca. Le habla de lejos. ¿Y qué hace Pedro? Pedro dice, allí voy, Señor. Y entonces empieza a caminar. Pero ¿cuándo qué? El oleaje, la circunstancia, la presión, el miedo, la angustia, el desánimo, etcétera, etcétera, ¿vale? Empezó a hundirse. En otras palabras, cuando quitó su mirada de Jesús. Porque cuando él sale de la barca dice, voy hacia ti, Jesús. Voy hacia ti. La pregunta en esta mañana es, ¿dónde tienes puesta tu mirada? Jesús te está mirando, el mundo te está mirando, pero ¿dónde tienes puesta tú tu mirada? Y si tú miras a Jesús, la mirada de Jesús va a entrar tan profundo en tu corazón, en tu mente, en tu vida, que te va a hacer ver lo que hay, la realidad que estamos viviendo. Porque muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Y la Biblia nos dice algo, y con esto termino. Hebreos 12:2. Es un texto que yo lo tengo muy presente siempre en mi vida. Y fíjate lo que dice. Puestos los ojos en Jesús. Jesús está mirándote. Lo que Jesús quiere es que tú también lo mires a Él. Porque es que cuando tú te conectes con la mirada de Jesús, la mirada de Jesús va a empezar a trabajar en tu vida. Dios te habla, pero también cuando Dios te mira, ahí hay palabra también. Hay profundidad, hay reflexión, hay cambio. Por eso el objetivo, el punto es, pon tu mirada en Jesús. Pongamos nuestra mirada en Jesús.